mismo, sino porque son empresas que tienen inversionistas con una gran diversidad de contextos, en el sentido de algunos inversionistas que están teniendo presiones de los mismos propietarios o de los mismos gerentes de cartera que administran a las inversiones en estas petroleras, por tomar pasos que realmente atiendan al cambio climático, por tener planes más agresivos que traten de reducir el impacto de sus operaciones en el calentamiento global. Entonces, muchas de estas empresas ya están tomando reacciones. Yo no diría que es que hayan hecho un giro de 180 grados, por supuesto, pero por lo menos entre 10 a 20 grados ya están empezando a cambiar un poco la actitud o frenando un poco el impacto que estaban teniendo con todo este tipo de combustibles fósiles y su producción y procesamiento. ¿Qué es lo que hace este trabajo de Bloomberg? Bueno, hace una comparativa de esos pasos, de ese pequeño giro que están tomando algunas empresas privadas con lo que están haciendo empresas estatales. Y ahí es donde hay una clara diferencia, una clara distinción, porque vemos que empresas como Total, como Shell, como Eni o BP, ciertamente están avanzando a unos pasos más agresivos en esta transición climática, tomando medidas más hacia a reducir su impacto, pero por el otro lado, en la parte de abajo, vemos a las empresas estatales como Aramco, como Petrochina, Lukoil, o Petrobras. En esta comparativa no entra Pemex porque no es una empresa que cotiza en bolsa, entonces no tienen el mismo total de métricas que tenemos para otras empresas petroleras, pero entre los puntos principales que sí podemos comparar versus a sus productoras rivales, la verdad es que Pemex queda muy mal parado. Y queda muy mal parado en parte por lo que vemos de que son las políticas recientes de gobierno, de CFE, ya no tener como una prioridad tan agresiva, pasarse a usar energías más limpias, pero también histórica. Pemex ha venido arrastrando problemas de quema de gas, problemas de poca disciplina para atender sus riesgos del cambio climático desde hace mucho tiempo. ¿Y cómo se explica uno esto? Bueno, a final de cuentas, Lucero y Enrique lo sabrán muy bien, tiene que ver el poco presupuesto, ¿no? Cuando te dan 10 pesos y sabes que tu misión principal es producir petróleo, pues tendrás tus 6 pesos para producir petróleo, 2 para producir gas y lo demás para extras. Entonces, siempre ha habido muy poco campo de maniobra para Pemex para que aspire a tener unas medidas más agresivas o de mayor diversificación, como quizás una petrolera y privada sí lo está haciendo. Así es, Carlos, y doy la bienvenida en este momento también a Jonathan Ruiz, que se está sumando a esta charla con este tema central, efectivamente, de nuestra nueva edición que acaba de salir el jueves. Y en ese sentido, Jonathan, me gustaría también que nos aportara sobre esta parte, sobre todo climática, que era con lo que abríamos esta charla y con lo que hemos estado también notando, digamos que como personas de a pie también que ven esta situación del clima. Hola, Lucero. Efectivamente, en semanas recientes en la Ciudad de México hay gente que sufre más de frío que en otras épocas, ¿no? Particularmente antes de esta temporada vacacional. Es algo atípico para un verano en la Ciudad de México, como lo es atípico también para los alemanes sufrir de las inundaciones que sufrieron la semana pasada, igualmente en Bélgica con la destrucción de pueblos, ¿no? También es atípico para Texas que se le congelen los ductos de gas y que por consecuencia se detenga el flujo de gas natural indispensable para la generación de electricidad allá. Y de pronto nos estamos encontrando ante circunstancias que pues son atípicas, ¿no? Pero cada vez la lista es más grande. Y el tema es que, si bien lo ambiental era de gente que se ponía camisetas verdes y que solía plantar arbolitos solamente, este asunto empieza a llegar a lo financiero. Y justamente la revista al final,
en este reportaje menciona el caso de Engine Number One. Es un caso, a mí me parece, de novela, ¿no? Porque son apenas unos individuos que compran, digo, para nosotros los mortales es mucho dinero, pero para los estándares de Exxon, pues unos cuantos millones de dólares de acciones de Exxon, y con eso logran 3 de los 12 asientos que tiene Exxon en su consejo de administración. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo lo consiguieron? Pues el único modo de conseguirlo es a través del apoyo de un gigante, pues como este inversionista que es, ahí se me fue el nombre, perdón, este enorme inversionista que es, bueno, lo menciono en un momento, pero el caso es que este enorme inversionista, que es el principal accionista de ExxonMobil, les da el apoyo para entrar al consejo de administración de esta empresa. Y con ello empiezan a influir ya en decisiones ambientales. ¿Por qué? Porque justamente lo que están viendo es que los activos en poder de las grandes empresas financieras de este mundo, pierden valor. Y uno dice, no, pero si te los pagan los seguros. Claro que sí, los seguros financieros te pagan esos, digamos, esos siniestros, ¿no? El problema es cuando son muchos. Y cuando son muchos, pasa como lo que pasó justamente en la Asociación de Seguros de Alemania, que el director general la semana pasada dijo que es urgente cambiar las políticas en ese país porque pues se les están sumando problemas y tienen que pagar cada vez más seguros. Esto a la vez sucede también en otros países y en consecuencia, si tú tienes en garantía un producto, que en este caso pudiera ser un hotel o pudiera ser un ducto, que te lo están pagando porque tú diste el crédito y ese ducto pues de pronto ya no vale lo mismo o ese hotel ya no vale lo mismo porque enfrenta una crisis climática, bueno, entonces ya tu garantía se reduce o incluso se puede eliminar. Entonces, como esto está ocurriendo, pues evidentemente las empresas empiezan a tener miedo de una crisis financiera. Y no solo las empresas, la misma Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, dijo apenas en junio que es urgente justamente actuar en este propósito porque teme una crisis financiera por la misma razón. Los activos se están depreciando como consecuencia del cambio climático. Y bueno, el inversionista al que hago referencia, que todavía la memoria no me da, pero es Larry Fink, justamente el jefe de una organización muy importante de pues, financiera en el mundo, y ya me ayudarán en este momento, Enrique, a quitarme el Alzheimer de la cabeza, pero esta empresa apoya justamente en una medida sorpresiva a estos inversionistas ambientalistas en ExxonMobil para que participen justamente en soluciones ambientales. Y por último voy a mencionar dentro de la revista también este caso, porque de este caso Engine Number One está apoyando medidas como la de la captura de dióxido de carbono. Es un negocio que ExxonMobil lo está midiendo en $1 billón en español, o $1 trillion en el caso de inglés, un negocio que va a consistir en aspiradoras gigantes de dióxido de carbono para enterrar el dióxido de carbono debajo de la tierra. Es una estrategia que está siguiendo Exxon ya como negocio, que lo va a cobrar a los gobiernos o a las empresas a través de impuestos. Este es el tipo de negocios que se están viendo, y ya no solamente, digamos, la generación de energías renovables. ¿Cuán cerca está Pemex de eso? Yo creo que no está cerca, y por las razones que ya esgrimía Carlos anteriormente, que es, a Pemex le dijeron, tú produce petróleo y no te fijes en nada más. El problema es que el petróleo viene con gas, y ese gas, si tú no lo recuperas, se va a la atmósfera y es mucho más dañino que el dióxido de carbono, y es lo que está ocurriendo con Pemex, y lo vimos con un tremendo incendio en el Golfo de México. Así es, un incendio que si captó varias portadas. Adelante, Enrique. Nada más para recordar el nombre que se le escapaba a Jonathan, es BlackRock, la empresa gestora de fondos, probablemente la más grande del mundo, y que encabeza Larry Fink. Y a propósito de lo que decía Jonathan, me parece que claramente se está mostrando con esas estrategias y con ese tipo de respaldos el valor económico que tiene la estrategia climática, es decir, una estrategia orientada a mitigar el cambio climático. Ya no es un asunto solamente de ética y de responsabilidad, sino esto está teniendo ya claramente un valor en el mercado. Así que en el caso de Pemex, como no hay manera de medirlo, como señalaba Carlos Rodríguez hace un momento, no cotiza,
no hay manera en que se refleje esta falta de estrategia en los valores de sus acciones. Si Pemex tuviera acciones, probablemente esta falta de estrategia le estaría costando ya en el valor que estas tuvieran, Lucero. Así es, Enrique. Estos temas también para plasmar en la portada ha sido un trabajo de arte que quisiera que Ricardo también nos comentara al respecto. ¿Cómo fue que llegó a este arte de portada y de interiores? ¿Y cuáles son los elementos que quiso destacar precisamente para ilustrar toda esta parte de la que estamos hablando y todo el impacto también que tiene en cuanto al clima? Sí, Lucero. Mira, tratando de resumir y todo lo que han comentado Enrique, Carlos y Jonathan, llevarlo a una imagen distópica, apocalíptica, un poquito con esta dicotomía de los que van hacia las energías verdes y los que se quedan anclados en las energías fósiles. Empezamos a trabajar un concepto que nos recuerda un poquito a estas películas como Mad Max, donde ya todo se había agotado en cuanto a energías, y de ahí empezó a salir el concepto de trabajar una portada partida en dos, donde por un lado se ven las energías limpias y las empresas privadas, y por otro lado se ve la empresa que es de gobierno y que encabeza el personaje principal, donde hace una referencia clara a este ejercicio que hacía Mad Max en la trilogía, y que demuestra mucho la esencia de cómo se está acabando estas energías y cómo están llevando a esta polarización de fenómenos como el incendio terrible que vimos en el mar hace poco. Así se trabajó y así se llevó a un discurso un poco más ilustrativo también, para poder cambiar la diferencia del discurso gráfico que trajimos en la portada anterior, que era más fotoartístico. Entonces es un trabajo ilustrativo ahí con la plantilla, con Ismael, que fue el ilustrador, para poder dar esta presentación plástica en la portada. Así es una portada totalmente ilustrada. ¿Y cuál fue el reto que enfrentaste, Ricardo, en dejar cosas también como fuera, o bien tratar de darle peso a otras? Yo creo que el problema o el gran reto siempre en una portada es cómo evitar hacer un discurso narrativo que llene de tantos conceptos que ya no se entiende. Entonces, pues fuimos ahí comparando la hélice eólica contra la estructura de la petrolera que acaban de comprar Pemex, para ir viendo ahí los contrastes y hacer más claro el concepto y dejar al centro al personaje, y ya no más tener que meter más narrativa, porque a veces tanta idea en un discurso pierde el concepto y se va a muchos elementos donde no le quedan claros al lector qué es lo que queremos decir. Ricardo, para ayudarnos a entender más la portada, seguramente si alguno la vio, alguno de nuestros oyentes estará preguntando: ¿y por qué el perro? Ahí hay un perro, o no sé qué animal sea, en la parte pues destruida donde aparece Pemex. ¿Qué significa? Pues mira, Enrique, es un pequeño guiño a aquel Mad Max original de la trilogía, donde recorre estas áreas áridas totalmente desérticas, donde va en su auto, y el acompañante de Mad Max, curiosamente apocalíptico, es un ovejero australiano, un pastor australiano, que es ese perrito que hace la referencia parada sobre todos estos desechos fósiles que quedaron secos ahí perdidos en el desierto. Pues es un poquito el juego de remitir a la película para los ochenteros que todavía tienen presente esa trilogía original, y un poco también representar la destrucción y el secamiento total de estos recursos fósiles, donde se ven ahí los huesos de las ballenas y de alguno que otro elemento, ¿no? Es un guiño nada más curioso. Así es. Bueno, pues esta es una invitación, realmente es una invitación corta desde esta plataforma, para que vean toda la edición. El artículo que tenemos central ya lo hemos comentado, pero también hay materiales al interior que los invitamos a recorrer, que los invitamos a leer, y que los invitamos también a que nos manden sus opiniones, y que nos manden también cualquier
duda, comentario que tengan, va a ser súper bien recibida. Si alguien quiere sumar algo ya para cerrar esta charla y quedarnos picados un poco con todo lo que tiene la edición. Simplemente como recomendación en estos materiales que tiene la revista, para quien piensa que son materiales duros, casi todos ellos, bueno, pues les recomendamos el artículo sobre el golpe perfecto de Netflix, el programa que se ha convertido en un éxito, Lupin, como se escribe en español. Realmente la explicación del porqué de la confección de esta muy exitosa serie, un tipo de artículos más suaves, más soft que tiene Business Week para quien también quiere conocer este tipo de material, Lucero. Así es, y es todo un especial, son unos casos, como bien mencionas, de los golpes perfectos, o bueno, que le hemos llamado las estafas perfectas que se han dado y la manera en la que lo han logrado. Entonces son, como bien comentas, materiales que sí son más suaves, de una lectura increíble que ha sido producido por Business Week. Uh-huh. Muy bien, pues les agradezco a todos. Nos vemos para la siguiente edición con nuestro tema central de portada y también con algunos que tenemos alrededor ya construyendo, y que va a ser una edición también con bastante contenido que podrán revisar tanto en línea o bien con la suscripción, para que les llegue directamente a casa y puedan recibir todos estos contenidos que hemos estado trabajando. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias.